Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, señor secretario, el horizonte de crecimiento previsto de 2 a 2.6% del Producto Interno Bruto refleja el complicado escenario económico internacional al que nos enfrentamos. Dicho escenario podría incidir en temas estratégicos como el combate a la pobreza, la generación de nuevos empleos de calidad y la creación de oportunidades para los jóvenes, así como un futuro digno para las familias mexicanas. Bajo dicho contexto, señor secretario, nos permitimos preguntarle, ¿qué medidas se implementarán para detonar un crecimiento sostenido e inercial? ¿Qué mecanismos se llevarán a cabo para fortalecer los ingresos tributarios y de las empresas productivas del Estado? Por lo que respecta a los ingresos petroleros, ¿qué impacto ha tenido el desplome del precio del barril al momento de negociar los contratos de exploración y producción derivados de la reforma energética? Por otro lado, llama la atención que el gobierno federal se comprometiera a tener un superávit primario, el cual en el proyecto 2017 se estima en 0.4% del Producto Interno Bruto, considerando el entorno macroeconómico internacional y las proyecciones de crecimiento del país. ¿Qué tan viable es mantener dicho superávit y hacerlo progresivo en los años subsecuentes? Debemos reconocer la labor que se ha hecho para fortalecer los ingresos tributarios, principalmente en materia de impuestos, de los cuales se proyecta que se obtengan recursos por 2.729.348 millones de pesos, lo que representa el 13.44% del Producto Interno Bruto. Esto es 321.631 millones de pesos más respecto al presente año. No obstante, la reforma fiscal ha sido materia de polémica, específicamente en lo que respecta al régimen de incorporación fiscal. Es por ello que esta soberanía propuso y aprobó una serie de medidas con la intención de apoyar a dicho sector, establecidas en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente, a efecto de permitir distintos porcentajes en la determinación del IVA y el IEPES a cargo de dichos contribuyentes, por lo que solicitamos haga de nuestro conocimiento, señor secretario, qué efecto han tenido dichos estímulos en el RIF a casi un año de su implementación. Ello considerando que dichas medidas se mantienen en el proyecto de iniciativa de ley de ingresos 2017. Finalmente, coincidimos con la decisión del Gobierno federal de apoyar estrategias para la utilización de vehículos móviles eléctricos, que sin duda son mucho más nobles. Concluya, compañera diputada. Tal es el caso del estímulo propuesto en la miscelánea fiscal para fomentar los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Saldívar. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario Mit Curebreño. Muchas gracias, señora diputada. La pregunta es bastante amplia y toca muchos temas que yo creo que son especialmente relevantes y nos ayudan a poner en perspectiva algunos otros. Primero, vale la pena hacer un balance de qué motiva la reforma petrolera. La reforma petrolera era importante porque había cambiado la geología, porque se había agotado Cantarell, porque los campos en donde había petróleo se habían vuelto más complicados. Y eso es lo que está atrás de la caída en la plataforma. La reforma energética no explica nuestra geología, no la provoca, sino que reacciona a ella y le da a Pemex instrumentos para salir adelante. En ausencia de la reforma energética, que por cierto al día de hoy, para efectos de Pemex, solamente ha implicado beneficios, un mejor gobierno corporativo, una reducción muy importante de sus pasivos pensionarios, y es a partir de ahora,
con un nuevo plan de negocios que Pemex habrá de sacar provecho de las ventajas que la reforma tiene para hacerse llegar de capital y de tecnología y enfrentar con más éxito este difícil entorno que tenemos al mismo tiempo de precios y de geología. Y como país hemos podido sortear este entorno de más retos geológicos y de menores precios con cargo a la reforma hacendaria. Una reforma hacendaria que se explica en un buen comportamiento del impuesto sobre la renta, en un buen comportamiento del impuesto al valor agregado, pero que destaca dentro de ella el impacto que ha tenido el RIF. Los repecos estaban condenados a permanecer siempre pequeños, a permanecer siempre aislados del resto de la dinámica económica. La incorporación al RIF permite que quien empieza pequeño vaya creciendo, vaya desarrollando su capacidad empresarial, vaya desarrollando su capacidad de formalizarse. ¿De qué tamaño ha sido el impacto? La recaudación de los RIFs se ha multiplicado casi por 10. El número de quienes hoy contribuyen al amparo de este esquema, cuando los comparamos con los repecos, se han multiplicado casi por 4. El incremento en los RIF solamente de este año es casi del tamaño de quienes contribuían al amparo de los repecos, al amparo del marco anterior. Por lo que si uno ve la reforma en su conjunto, no solamente generó impacto a la formalidad, sino que da una avenida de camino y de crecimiento a quienes empiezan siendo un pequeño negocio, pero que aspiran a convertirse en parte integral de nuestra economía y de nuestro sector de servicios, industrial o manufacturero. ¿Por qué crecemos en este contexto difícil? ¿Y cómo ha cambiado ese motor de crecimiento en los últimos años? Hoy crecemos porque tenemos un mercado interno dinámico. Hace algunos años, en una comparecencia como estas, la pregunta habría sido cómo le hacíamos para desarrollar ese mercado interno dinámico que nos ayudara a complementar el dinamismo de nuestras exportaciones. Hoy México crece porque exporta, sí. Hoy México crece en el sector servicios, hoy México crece en el sector agropecuario, pero hoy México crece en su mercado interno, y crece en su mercado interno porque genera empleos, y genera empleos con la misma métrica que se ha usado siempre, en una metodología que no ha cambiado y que hoy permite ver 2.2 millones de empleos nuevos. Lo pongo en perspectiva, del 2000 al 2016, la mitad de los empleos que se han generado son de los últimos 3 años. De los 18.5 millones de empleos que hoy tenemos, 1 de cada 9 son de esta administración. Ese es empleo acompañado con un sistema financiero sano y robusto, acompañado de un crecimiento de la masa salarial real, el más alto desde el 2001, que hoy le da soporte a nuestro mercado interno. Pero si queremos que el mercado interno siga funcionando, si queremos protegernos frente a este entorno de gran volatilidad internacional y de gran fragilidad de nuestras finanzas públicas por cuanto a los ingresos petroleros se refiere, la única alternativa es la responsabilidad en el paquete económico. Es la estabilidad la que hoy explica nuestro mercado interno. Y es esa responsabilidad la que está atrás del paquete, en una dinámica en donde los ingresos están dados, en donde no vamos a subir impuestos, en donde no vamos a crear nuevos impuestos, en donde el imperativo de generar un superávit primario y regresar la deuda a un patrón de crecimiento estable están dados. La única forma de mandar esa señal de responsabilidad es hacer el esfuerzo de gasto, en donde el Ejecutivo Federal en sus programas pone el ejemplo y que hoy somete a su consideración. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Para hacer los comentarios correspondientes, tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral. Señor secretario, agradecemos sus respuestas tan precisas ante el cuestionamiento de nuestra compañera Mirna. Indudablemente que la discusión en torno a los ingresos públicos para el ejercicio de 2017, son un reflejo de la necesidad que tenemos como país de seguir avanzando en materia política fiscal para obtener un crecimiento sostenido de los ingresos del país, sin que ello indique sacrificar aún más a los contribuyentes cautivos. En Nueva Alianza no podemos dejar de evidenciar que la estructura que nos presenta la Ley de Ingresos
nos confirma una vez más que la fortaleza o debilidad de las finanzas públicas dependen directamente de los ingresos petroleros. La disminución de los ingresos petroleros ha ocasionado la implementación de diversos recortes del gasto público en los últimos años. Solamente en el año en curso, la cifra se ubica en más de 300,000 millones de pesos, lo que nos obliga a seguir fortaleciendo los ingresos tributarios. Por otro lado, debemos vigilar el incremento de la deuda pública, la cual pasó de 37.7% del PIB en el 2012 a un 48.6% estimado para el cierre del año. La deuda debe mantenerse en niveles prudentes, tal como lo establece la Constitución, y orientarse a proyectos de inversión. Como bancada, estamos firmemente comprometidos en apoyar la economía de las familias mexicanas, pero sobre todo de aquellas que por razones de fuerza mayor se ven sujetas a estados de vulnerabilidad económica, por lo que propondremos implementar la deducibilidad de las primas de los seguros de vida. Lo anterior con la intención de fomentar la protección de los mexicanos ante la eventualidad ajena a su voluntad. Dicha medida tendría un gasto fiscal de 43 millones de pesos de conformidad con la estimación en Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de esta Cámara y sin duda produciría flujo de efectivo inmediato en los mercados nacionales para familias que se encuentran en tan precaria situación y no implicaría un subsidio por parte del Estado. Derivado de lo anterior, en Nueva Alianza colaboraremos para que las finanzas públicas sean un instrumento sólido, diversificado, sostenible, legítimo y funcional para que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones sociales que establece la Constitución y genere para el crecimiento económico y la convivencia armónica de la sociedad cada vez más plural y demandante. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada Campa.